Estamos en conversación con Jimena Terraza. Jimena, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Jimena, usted es doctora en lingüística por varias universidades canadienses, también originaria de Argentina, y trabaja ahora como profesora en un colegio para jóvenes indígenas aquí en la provincia de Quebec, el colegio CUNA, para jóvenes, digamos, en un nivel preuniversitario, digamos. Usted ha presentado recientemente un libro que se llama Moose Cree, o Cree Moose, diría yo en español, una gramática para el estudiante. Creo que tenemos que ir por partes. Primero, ¿qué es el Moose Cree? Y después vemos desde dónde viene usted para llegar al Moose Cree, a esa lengua. ¿Sí? Esa lengua. Sí, perfecto. El Moose Cree, en realidad el Cree de Moose, es uno de los dialectos Cree. ¿Sí? El Cree es una lengua indígena de Canadá que se habla en muchas provincias canadienses. Se habla también en Quebec, evidentemente en Ontario, y presenta diferencias dialectales, diferencias que son variantes, como sería el español de México o el español de Argentina. Son pequeñas variantes y esta variante del Cree es hablada en un territorio que se llama la isla Moose Factory, que queda en provincia de Ontario. Es un dialecto que es hablado por muy poquita gente en este momento, contrariamente a otras lenguas de la misma familia y del mismo continuum dialectal. O sea, el Cree de Quebec es mucho más, tiene mucho más vitalidad que el Moose Cree hablado en Ontario. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto un poco de la lingüística alrededor de esta lengua. Exactamente, sí. A mí me gustaría saber cómo una argentina... Parece gracioso preguntarlo, sí, pero creo que vale la pena que nuestros oyentes, nuestros seguidores entiendan un poco el contexto en el que usted llegó a escribir un libro sobre gramática de esta lengua tan específica, como usted decía, de esta familia tan específica del Cree. ¿Cómo llegó usted ahí? Exactamente. Bueno, en realidad hay que remontar un poco a cuando yo estudio en Argentina. Yo salgo de un baccalaureat, decimos acá, una licenciatura en traducción con francés-español, y vengo a Quebec luego de mis estudios para hacer un intercambio. En Quebec descubro que hay una ley para proteger el francés, hay como mucho trabajo que se ha hecho con la lengua, entonces tomo un curso en el que hablamos de todas estas medidas que se toman en el mundo. Es un ámbito de la lingüística que se llama planificación lingüística. Es lo que han hecho en el País Vasco también, incluir en las escuelas, poner leyes para protegerlo, etcétera. Y la gente me preguntaba, ¿y en Argentina? Y entonces, en Argentina, y ahí descubrí que en Argentina, mira la época, porque yo ya había pasado por la universidad, y sin embargo todavía había como un desconocimiento en esa época de lo que era la diversidad lingüística en el país. A partir de eso, que fue como que lo que despertó el interés, me empiezo a enterar que nuestro país es un país multilingüe donde hay lenguas aborígenes y que son aún habladas. Entonces, eso fue como lo que despertó el interés y me dediqué para mis estudios postsecundarios, después maestría y doctorado, a una lengua hablada en Argentina que es el wichí. Entonces, a partir de ahí yo me especializo en esta lengua indígena. Y cuando vengo a Quebec, porque mi doctorado lo hacía acá, sobre la lengua de Argentina, obviamente empiezo a tomar contacto con lingüistas, no decimos americanistas, que se especializan en lenguas indígenas en Quebec, en Canadá, y entonces a través de una profesora llego al Innu, que el Innu es una lengua que es también hablada en territorio de Quebec, que es pariente, es como una prima de la lengua Cree. Entonces yo, al descubrir el Innu, empiezo a descubrir las estructuras de la lengua Cree, y a través de eso conozco gente que trabaja con la provincia, con la gente de Ontario, y entonces así fui llegando. Ay, qué bueno. No, pero qué interesante el camino para llegar ahí, la trayectoria, sí, ¿no? Porque no es así de, voy a escribir un libro sobre la gramática Cree. Claro, no, son años de trabajo y años de poder también entender la estructura de la lengua. Claro. Porque para poder hacer la gramática
la gente se sorprende porque yo no hablo la lengua. Ah, es lo que le iba a preguntar. Exactamente, yo no hablo la lengua, pero sé cómo funciona la lengua. Muchas veces yo les digo, porque me dicen, pero entonces ¿cómo haces una gramática? Y le digo, bueno, sería como un mecánico que conoce el funcionamiento de un coche, pero que no sabe manejar. Algo así. Okay. Entonces alguien que puede comprender la estructura, el funcionamiento, los valores de cada uno de los elementos de la gramática. Exactamente. Solo que no necesariamente la tengo que hablar, porque lo que yo quiero mostrar es justamente cómo funciona la lengua para la gente que quiere aprenderla. Y justamente, ¿quiénes quieren aprender el Cri de Mus? Exacto. El Cri de Mus es, como les digo, es la lengua que se habló ancestralmente en ese territorio, en la región, esto es en la bahía, se llama Bahía James, la James Bay, que ahora está en un estado de perdimiento, está perdiéndose, quedan aproximadamente 200 locutores en la isla. Entonces las nuevas generaciones que conocen la lengua, que la conocen por haberla escuchado, pero ya no la hablan, la quieren reaprender. Entonces ese es el principal público para quien está destinado. Y lo van a aprender ya sea en clases en la escuela, en el secundario, o quizás también en cursos en centros comunitarios, en cosas así. ¿Y por qué una variante tan específica del CRI fue elegida para realizar este libro que voy a mostrar así a la imagen? ¿Pero por qué una variante? En realidad fue un pedido de la comunidad. De acuerdo. Que la comunidad me contrata a mí para llevar a cabo este proyecto. Ellos me hacen un encargo, me dicen queremos una... en realidad la historia es que empezaron con una publicación de un diccionario. Cuando sale el diccionario en 2014 hubo mucho entusiasmo en la comunidad y la gente decía, bueno, pero ahora que sabemos si uno quiere poner las palabras juntas, ¿cómo hacemos? Entonces surgió la necesidad de algo que fuera un poquito más allá de un diccionario, con reglas y todo. Y en realidad hubo una primera versión de la gramática que acompañaba a la segunda edición del diccionario. Entonces, segunda edición dijeron, bueno, vamos a agregar al final algo sobre la gramática, pero esa primera versión resultó ser muy técnica. De acuerdo. Entonces me pidieron, ¿podrías hacer algo un poquito más accesible para gente que no tiene necesariamente conocimiento de gramática y todo eso? Y entonces por eso se me ocurrió trabajar a través de historias, de narraciones. ¿Son historias tradicionales? Sí, en realidad hay de todo. Hay una historia que es tradicional de realmente hace mucho tiempo, que es compartida por varias comunidades, Inú, Cri, también creo que en los Atikamekw también, otros pueblos, y que fue una de las primeras historias que se escribieron. Las escribió un misionario, generalmente son los misionarios los que hacen esa tarea al principio. Y luego agregamos unas narraciones contadas por gente de la comunidad. De acuerdo, porque si no son tradiciones orales, finalmente son culturas orales. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue transponer al escrito narraciones de los hablantes, que son la gente, los más ancianos, que son los que manejan todavía la lengua. Ellos han contado historias, han contado también cosas de su vida personal, historias de vida, y algunos de esos extractos son los que estoy usando para ilustrar los conceptos gramaticales. De acuerdo. Bueno, pues vamos a poner todas las informaciones con respecto al libro, con respecto a usted, su biografía, etcétera, en el sitio internet, en el artículo, así que abajo de este video van a poder ver toda la información. Jimena Terraza, muchísimas gracias. Gracias a ti.